Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Buenos días desde La Paz. Buenas tardes a aquellos que nos siguen desde otras geografías. Hoy vamos a iniciar el programa ACANA, Prácticas Curatoriales del Presente, un programa que inició el año pasado y que pretende de alguna manera cuestionar, reflexionar, pensar sobre determinados aspectos de la curaduría, del arte contemporáneo y sobre todo de la curaduría y del arte contemporáneo en el hoy, en el presente. Este año tenemos el lujo, el placer de contar con Max Hinderer como coordinador del programa, quien ha armado todas las conferencias que se llevarán a cabo, todos los encuentros de aquí hasta el mes de noviembre, al que queremos agradecer su tiempo y haber aceptado nuestra solicitud. Como todos sabéis, Max Hinderer es un reconocido filósofo, curador boliviano, que además acaba de ser nombrado recientemente director de la Academia de las Artes del Mundo en Alemania y que hoy día además se encuentra en Portland, Estados Unidos, dando unas clases. Yo le voy a dar la palabra a Mac para que nos presente un poco el programa de estos encuentros que, como decía, se van a llevar a cabo hasta el mes de noviembre y será Max quien nos presente a nuestro invitado de hoy, Manuel Borja, al que también agradecemos muchísimo que haya sacado tiempo para compartir esta inauguración hoy con nosotros, este primer encuentro. Como todos sabéis, Manuel Borja es el director del Reina Sofía en Madrid y con una agenda completísima que a veces es complicado que saque tiempo, por lo tanto queremos agradecerle muchísimo que haya querido estar hoy con nosotros. Max, te doy la palabra para que nos presentes el programa, nos cuentes qué va a ocurrir de aquí hasta noviembre, por qué hemos decidido subtitular al programa Políticas de la Curaduría y de esta manera podamos iniciar el día de hoy. Así que muchísimas gracias a Max, a Manolo y nada, Max, la palabra es tuya. Hola, buenos días en Bolivia, Juan. Gracias por la presentación. Buenas tardes en Madrid, Manuel. Qué lindo poder contar aquí con su presencia. Gracias nuevamente al equipo del Centro Cultural de España en La Paz, que hizo posible esta transmisión, la coordinación de todos los eventos. Pues, Juan, acerca del programa Cana, la edición de este año, tenemos el título de la serie organizado por el Centro Cultural de España en La Paz, llamado Acana, Prácticas Curatoriales del Presente, y este año en esta edición con 6 invitados que tenemos desde ahora, el mes de julio hasta noviembre, con una sesión por mes, la sesión del próximo mes con 2 invitados al mismo tiempo, así que 6 invitados. Vamos a discutir un poco la pregunta si es posible hablar de políticas de la curaduría, y políticas de la curaduría se refiere a cuál es la relación entre una práctica curatorial dentro de una institución o a nivel de la práctica freelance. Vamos a discutir cuál es la relación entre curaduría y conceptualización de una curaduría dirigida hacia un público, hacia un presente, un aquí y ahora. Vamos a discutir cuál es la relación entre una curaduría, una práctica curatorial y la institucionalidad que se enfrenta al querer realizar proyectos artísticos, proyectos de presentación y de experimentación artística, de producción de conocimiento. Y no por último, vamos a discutir cuál es la relación entre una práctica curatorial y un público en un contexto específico, una ventana histórica que da el marco político a lo que es el aquí y ahora de una experiencia artística. Em, con este propósito, invitamos para la edición de este año de Acana como dije, 6 invitados, comenzando hoy con Manuel Borja Villel, el director del Museo Reina Sofía de Madrid. Vamos a dar continuación en los próximos meses, en agosto, con Keina Eleison y Pablo Lafuente, los directores artísticos del Museo de Arte Moderno, el MAM, en Río de Janeiro, Brasil. En el mes de septiembre, con Elvira Yangani Ose,
la directora del espacio de exposiciones de Showroom en Londres y recientemente apuntada directora del MACBA, Museo de Arte Contemporánea en Barcelona. En España, en octubre, desde Ciudad de Guatemala, vamos a hablar con Rosina Casali, crítica de arte, curadora, con una amplia trayectoria y una historia riquísima para compartir, particularmente, yo creo, interesante ante el trasfondo de nuestra propia historia en Bolivia. Y no por último, en noviembre, para cerrar nuestro programa con el peruano desde Lima, el curador y crítico de arte Miguel López. Así que vamos a tener una vez por mes una sesión en la que vamos a ir discutiendo y conversando sobre todo de una manera más ligera, atravesando las trayectorias y biografías, las historias de cada una y cada uno de nuestros invitados, para entender un poco mejor cómo estas figuras tan importantes para el mundo del arte internacional nos pueden colaborar, vamos a decir así, a crear una conciencia de lo que es una práctica curatorial en el aquí y ahora boliviano. Ya sabemos que hablar de aquí y ahora en tiempos de Zoom y de Internet es un desafío porque nos movemos a través de distintas zonas horarias, en distintos contextos internacionales, intercontinentales, distintos contextos también de realidades históricas y políticas. Por eso, situar una perspectiva sobre lo que es la curaduría dentro de su contexto específico y compartirlo con personas en otros contextos es el nuevo desafío, yo creo, y de esa manera, abrazando un poco nuestra condición pandémica, podemos abrazar también la posibilidad de estar compartiendo estos contextos heterogéneos y hacerlos, digamos, accesibles para el público y las interesadas y los interesados en Bolivia de aprender más sobre cómo funcionan prácticas curatoriales en otros contextos a nivel global. Entonces, dicho esto, quisiera dar la bienvenida a nuestro primer invitado con el que vamos a iniciar este ciclo de conversaciones, Manuel Borja Villel, el director del Museo Reina Sofía. Bienvenido, Manuel. Vamos a, si puedes, encender la cámara para que todos podamos verte. Qué gusto tenerte. Igualmente, Max. Manuel es un colega de trabajo, se puede decir, porque colaboramos desde hace muchos años, nos conocemos hace, acabamos de darnos cuenta, más de 10 años y colaborando justamente entre España, Bolivia, otros contextos como el alemán. Y Manolo tiene una trayectoria amplia, tanto de estudios en Europa, Estados Unidos, tanto de experiencia de vida, como director institucional, curador y pensador del arte tanto moderno como contemporáneo, tanto del arte europeo, español, vamos a llegar a eso en específico un poquito más tarde, pero también del arte latinoamericano. Yo creo que para destacar un poco algunos puntos, resumiendo de tu trayectoria, has sido director de la Fundación Antonio Tapies en Barcelona, como también del Museo de Arte Contemporáneo, el MACBA, en Barcelona también, y actualmente desde el 2008 eres director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid y siendo el director del Reina Sofía en Madrid, pues también representas de cierta manera a la institución más importante de arte contemporáneo y moderno de España. Y eso implica también una responsabilidad acerca de lo que es la no representación, pero la exhibición y la presentación del patrimonio que se encuentra en las colecciones de Reina Sofía. Además, has contribuido para nuestro público boliviano de gran manera a la visibilización del arte latinoamericano, yo creo en un contexto también muy específico que eran los años 90, en el cual tú te has destacado
como director de instituciones, presentando a artistas y dando a conocer al mundo a un nivel, digamos, más amplio, artistas como Ligeia Clark, la artista brasileña, o más tarde, en comienzos de los años 2000, has contribuido a que se formen y sean posibles, siendo anfitrión, por así decirlo, institucional de organizaciones como la Red Conceptualismos del Sur, que para pensar y repensar el arte latinoamericano, el arte político latinoamericano, particularmente del tiempo de las dictaduras del siglo XX, ha sido una formación muy importante. Ha sido el director anfitrión que ha hecho posible también la muestra Principio Potosí, que hemos presentado junto a Alice Kreischer, Andrea Sigman, en el Museo Reina Sofía y luego en Berlín, y no por último, pero para el público boliviano tal vez lo más importante, en el Museo Nacional de Arte y en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz. En el año 2011 fue la presentación en La Paz. Y bueno, has, como lo estuve mencionando, contribuido de muchas maneras a pensar, repensar el arte, dar visibilidad al arte latinoamericano en el contexto español, en el contexto global. Y yo quisiera, por eso, tener hoy contigo una conversación sobre esta trayectoria y cuáles han sido los impulsos que te han llevado a pensar y repensar y conceptualizar de una nueva manera el arte dentro de una institución de arte, bueno, museística, por así decirlo. Bienvenido, Manuel Borja Villel, a Cana, Prácticas Curatoriales del Presente. Muchas gracias, Max, muchas gracias por la invitación. Gracias al Centro Cultural de España también y muchas gracias por la presentación tan extensa. Digamos que he trabajado, sí, en 3 instituciones muy distintas, en momentos, hablando de aquí y ahora, obviamente habría que hablar de aquí y ahora en plural, y por tanto en instituciones muy distintas, en momentos y ciudades muy distintas, con características muy distintas. La primera, como bien dices, fue la Fundación Tàpies en Barcelona. Era un museo, es un museo con una colección monográfica, una colección de un artista, y que empezó, digamos, esta institución empezó en Barcelona cuando no había un museo de arte contemporáneo, no había el MACBA todavía, no había otro tipo de instituciones que estaban funcionando, y de algún modo la fundación suplió o debió de suplir esas cosas. Ahora la situación es distinta. En el caso del MACBA, es un museo de arte contemporáneo, lo cual implica plantear qué es lo contemporáneo, nociones de cuál es la identidad del museo, y ahora estoy en un museo que tiene una identidad en su nombre muy definida, pero aún así con ambigüedades, que es Museo Nacional. Dicho esto, digamos, hay elementos que son constantes en los 3 apartados. Primero, desde el punto de vista curatorial o de dirección, porque de hecho últimamente hay bastante debate, no sé si lo hay en Latinoamérica, pero en Europa, en España, hay un debate que vamos perdiendo, digamos, los que estamos, entre comillas, en el lado curatorial. Yo soy director, pero digamos he sido director toda la vida, como se puede ver por el currículum, pero he sido siempre un director accidental, en el sentido de que, digamos, lo que considero mi trabajo es curatorial, solo que para llevar a cabo digamos, aspecto curatorial, cuando estás en la institución, tienes que cuestionar, tienes que replantear la propia institución. Ahora hay una tendencia cada vez más acentuada en que, digamos, las instituciones estén dirigidas por gerentes, por managers, por gente, digamos, donde el cuestionamiento institucional, la crítica institucional no entra, porque obviamente la crítica institucional es ineficaz. Y la crítica institucional implica, en momentos de crisis, como por ejemplo el que nosotros tuvimos, como el resto del mundo, aquí fue en el 2010-11, pero vaya, es consecuencia del 2008, nos recortaron el presupuesto casi por la mitad, considerando que digamos, la luz, la seguridad
digamos, todos los gastos estructurales se mantenían o crecían, podía haber habido dos opciones: o dedicar todos los presupuestos a mantenimiento, a comunicación, a, digamos, atraer más público, o, que fue por la que optamos, a el dinero que teníamos dedicarlo a la creación, a la investigación, digamos, al trabajo. Esa es una decisión que es finalmente ideológica, es curatorial, y que muy difícilmente un gerente, digamos, un manager va a tomar. Y creo que esto es importante. Y de algún modo ha marcado, digamos, la línea, digamos, y acabo porque si no es verdad que me enrollo mucho y me puedo pasar toda la entrevista con una pregunta. Solo para acabar y darte pie, porque esto es lo que quería llegar. Creo que hay un aspecto muy importante en la cuestión curatorial que tiene que ver con tres ámbitos. Por un lado, la crítica institucional, o sea, el cuestionar tus propias palabras, el decolonizar tu forma de actuar, el saber en qué institución estás, sabiendo que una institución no es neutra. Eso es algo que creo que hay que tener siempre en cuenta. Eso no quiere decir, tal vez como ocurría, al menos en Europa en los años 90 o en Estados Unidos, donde había, digamos, una saturación o había, digamos, una vida institucional rica, intentar deshacer la institución, porque lo que se trata es de tomar la institución y democratizarla, y en lugares donde no hay, crear espacios democráticos e institucionales. Eso es un aspecto. Otro que tiene que ver con los aspectos discursivos a nivel de las exposiciones, pero también a nivel de colección. ¿Qué significa colección? La idea, digamos, que tenemos heredada del museo, digamos, burgués, que es digamos, en cuyas ruinas nos manejamos, entiende la colección siempre desde un punto de vista patrimonial, casi de propiedad, y es algo que tenemos que cuestionar. Y luego la idea de servicio público. ¿Qué significa? ¿A quién te diriges? ¿Qué significa ser un museo situado? Creo que esas tres líneas son básicas, y de algún modo las tres instituciones, que son muy distintas, mi trabajo en las tres instituciones ha ido marcado con diversos matices por estas tres líneas. Recuerdo, Manolo, cómo en su momento, al producir Principio Potosí, reíamos dentro de todo lo que significaba la crisis mundial económica, de que probablemente el último gran presupuesto que tenía Reina Sofía lo invertimos en esta muestra, así que muchas gracias posteriormente. Sí, fue un Principio Potosí reverso, en el sentido de que si en el siglo XVI venía la plata, en este caso nos gastamos la última plata en Principio Potosí. Muy bien, y te agradecemos muchísimo. Yo creo que ha sido una muestra que ha dado nuevos impulsos también en el contexto boliviano, y no solo en el contexto boliviano. Lo que acabas de mencionar, volviendo a nuestros tres ejes de preguntas sobre la relación entre curaduría, institucionalidad o institución y público, y finalmente público y contexto histórico, político, el aquí y ahora, los aquíes y ahora, como bien has dicho. Quisiera volver un poco claro, si la pregunta es acerca de la institucionalidad, lo que has mencionado, que creo que es algo muy característico de tu trayectoria, parte de ser director de una institución, pues puede contener reinventar la institución. Eso, como bien has mencionado, no solo significa la definición de qué es, digamos, un museo de arte contemporáneo o qué es un museo nacional, ¿cierto? Si dijiste primero, Fundación Tapies, ¿qué significa tener una institución basada en una colección monográfica? Abrir eso. Después, ¿qué significa dirigir un museo de arte contemporáneo? Definir la contemporaneidad. No por último, definir lo nacional, que en el contexto boliviano es un tema que hemos debatido alrededor de lo que significa un museo nacional dentro de un estado plurinacional como lo encontramos en Bolivia, y ese tipo de contradicción que encontramos. Pero volviendo, yo creo que el contexto, el aquí y ahora de tu práctica, los aquíes y ahora traspasan un momento, yo creo que de efervescencia
intelectual muy interesante, el momento de los años 90, y a partir de los años 90 la idea de que se puede justamente repensar lo que es la práctica de arte contemporáneo, revisando la historia, en particular revisando prácticas, llamémoslas más efímeras, de los años 60, 70, 80, en lo cual lo que se debatía y la vigencia política de lo que se debatía en el arte era algo que se plasmaba en formas efímeras, de materialidad frágil. Bueno, yo creo que ese enfoque es algo particular de los años 90. Tal vez nos podrías decir algo de ese punto de partida, de tu impulso de repensar tanto contemporaneidad como la funcionalidad de instituciones dentro de museos que representan al final donde estás ahora lo nacional. Sí, digamos, sí, hay varios elementos. Por un lado, MACBA, Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué significa lo contemporáneo? De hecho, cuando empecé en el museo a finales de los 90, había como dos grandes discusiones que eran antagónicas, y de hecho en algún momento llegó a haber en el museo prácticamente activos tres directores. Había, digamos, tres cuerpos de gobernanza en la institución, y cada uno llegó a un momento que tenía su asesor o su director, y de hecho la falta de reconciliación de estos aspectos de algún modo indicaba un poco la imposibilidad de un modelo. Digamos, los conceptos estaban divididos, o las tres áreas, en dos grandes bloques. Unos, los que creían que la contemporaneidad, que era algo muy, digamos, muy habitual en aquellos momentos, era lo que había ocurrido en los últimos 5 minutos, como si lo contemporáneo fuera una cosa de hiperactividad un poco absurda, porque siempre llegas tarde. También era una visión, digamos, muy ligada al mercado, en cierto modo, porque se creía que solo se podía adquirir aquello que estaba disponible en aquellos momentos. O estaba la otra vertiente digamos, del museo, donde se decía que, digamos, que el museo tenía que reflejar la contribución del arte catalán al canon del siglo XX. Y tanto una como la otra, de hecho, en realidad son dos caras de la misma medalla, donde se sitúa la historia fuera de la historia, donde la historia tiene un cierto carácter mítico, en un caso este supuesto canon y, digamos, esta supuesta no visibilidad de ciertos artistas que quieren ser reconocidos, pero es curioso que no quieren ser reconocidos como ellos, sino que quieren ser reconocidos como el otro. Es una especie de relación amo-esclavo bastante perversa, donde una, digamos, periferia, como era el arte catalán en relación a París o Nueva York, lo que deseaba y generaba muchas ansiedades porque nunca se conseguía. Entonces lo que hicimos fue darle la vuelta, el entender que la condición contemporánea tiene que ver con unos cambios radicales en el mundo en el cual vivimos, que empiezan más o menos con la sociedad del espectáculo. En fin, hay muchos orígenes, obviamente. Empieza con la gran crisis de mayo del 68, empieza con, digamos, los años de plomo en Italia, en Alemania, empieza con las dictaduras en Latinoamérica. El caso de Chile, con el golpe de Estado de los Chicago Boys, es un ejemplo clarísimo. Y entonces empezamos a entender lo contemporáneo como una condición que había que analizar. Y al darle esto, de algún modo le dimos un poco la vuelta al problema, y eso nos hizo también el empezar a pensar la colección no tanto en una colección monumental, una colección de mercado, una colección de grandes nombres, sino una colección de relaciones, una colección frágil, una colección de algún modo que se escapase, cuya fragilidad de algún modo escapase digamos, al peso del mercado, que en el caso de Barcelona, y estamos hablando años 90, antes de las crisis, antes de la militarización globalizada del mundo a partir del 2001 y antes de la gran crisis del 2008,
2008, incluso un poco antes de los movimientos, digamos, los movimientos antiglobalización empiezan a tener una repercusión cuando yo entro en el MACBA. Y lo que quiero decir que el background de todo esto es una ciudad que quiere crear una imagen de sí misma, una ciudad extravertida, una ciudad donde, digamos, empieza a volcarse todo con la idea de crear una marca, la idea de crear, digamos, una imagen que atraiga a los turísticas, un modelo que en cualquier caso, 20 años después, nos hemos dado, o sea, todo el mundo se ha dado cuenta de que no funciona porque este turismo extractivo genera una riqueza que empobrece de algún modo, no genera ciudad, de algún modo la ciudad se transforma en un parque temático y todo esto de algún modo estaba en el tipo de exposiciones que hicimos. La primera que hicimos fue antagonismos, en la redefinición de lo que era digamos, el campo de estudio, que era lo contemporáneo. En la redefinición hicimos otro proyecto con otras instituciones del Estado español titulado Desacuerdos, que era ver, digamos, qué prácticas había habido en el Estado español que justamente no entraban en el canon, no querían entrar en el canon, eran marginales o voluntariamente antagónicas. Y al mismo tiempo, sabiendo las limitaciones de una institución que, quieras o no, es herencia de una visión ilustrada, eurocéntrica, empezamos a ser, digamos, digamos, a trabajar, a colaborar, a intentar fomentar la aparición de otro tipo de organizaciones, de formas institucionales, véase la red de conceptualismos del sur, que están basadas en planteamientos que ya no son los planteamientos a nivel de colección de propiedad, donde la relación, digamos, entre las personas, las comunidades, las naciones es distinta y por tanto la idea era cuestionar la institución, cuestionar una institución situada en un contexto determinado, crear las herramientas para poder entender esto y al mismo tiempo democratizar la institución. El programa de estudios independientes, que se llama Independientes, hoy se nos olvida esto, no es independiente porque tenga una autonomía de cátedra, que por supuesto, vaya, esto no se debía ni plantear, es independiente porque de algún modo era autónomo e independiente de la propia estructura de gobernanza del museo. Entonces, generar, igual que la red de conceptualismo, generar estructuras que tienen autonomía política e institucional era algo que también empezábamos y que luego con el Reina hemos ido implementando hasta el punto de que ahora hay una cosa que se llama Museo en Red, que es, digamos, donde hay no una, sino bastantes, digamos, formas institucionales que están, digamos, alrededor o en torno al museo. Acabas de mencionar un punto que me parece fundamental, que es el integrar el sistema museo a partir de la investigación, el PEI que has fundado en el MACBA en Barcelona. Yo creo que cumple de una manera extraordinaria con ese objetivo. Lo cumplió en su momento también incluyendo a varios personajes importantísimos del mundo del pensamiento internacional, dirigido en su momento por Paul Preciado, con participación de Sueli Rolnik, pero también de varias bolivianas, incluyendo a Silvia Rivera, a María Galindo, mi propia persona, que fuimos invitados en su momento, en algún momento al PEI, el Programa de Estudios Independientes del MACBA. Ahora, estos estudios también estaban dirigidos a justamente lo que mencionaste, crear espacios y producir conocimiento acerca de tendencias, por decirlo así, dentro del contexto español, pero también internacional, de prácticas disidentes que andan en un conflicto con lo que es la narrativa oficial, tanto de la historia del arte como la historia política, tanto catalana como ibérica como internacional. Tal vez eso para el público boliviano sea de particular
importancia nosotros que intentamos también a partir de la reinvención de un Estado, o sea, una contemporaneidad y un Estado. El proyecto del Estado plurinacional pues encuentra su forma con una nueva constitución de Estado en el año 2009, cuando la constitución del Estado plurinacional reconoce 36 naciones originarias, indígenas, campesinas y afrodiaspóricas de manera igualitaria. Y a partir de eso es que se nos pone el desafío también dentro de lo que es el arte, las prácticas artísticas y las prácticas, no por último también políticas, de contar nuevas historias y de hacer de los museos espacios en los que estas historias tengan su lugar. Tal vez nos puedas dar algunos, no sé si se te ocurre algo, algún ejemplo concreto, digamos, también de las adversidades que significa dentro de contextos específicos, tú como director de un museo de arte contemporáneo en una ciudad que funda un museo de arte contemporáneo también para recalcar su marca ciudad, que es Barcelona, tú como director de un museo nacional en el contexto español, sabemos, y últimamente también hubo el pedido por repensar a España como Estado plurinacional, justamente conocemos la Constitución de España como un país complejo, un tejido de diferencias e identidades complejo. Tal vez nos puedas dar alguna anécdota, alguna historia de adversidades con las que te topaste, eh, concretas, para poder hacernos una idea muy concreta de lo que significa lo que nos estás contando. Vale, a ver si soy capaz de concretarlo con algún ejemplo. Mientras hablo me saldrá. Yo tengo una cosa, como llevo tantos años, que todo lo malo lo acabo borrando porque si no acabaría en el psiquiatra. Pero sí que hay varias cosas que creo que son importantes y supongo que me vendrá algún caso concreto. En primer lugar, una cosa que hablando de por qué el PEI, por qué lugares de producción de conocimiento, cuando hay universidades, cuando hay... y por qué, que además cualquiera que trabaje en una institución pública sabe lo complicado o casi imposible que es cambiar una estructura que no es en absoluto neutra y que está hecha para algunas cosas. En concreto, los museos están hechos para tener una colección, acumular tesoros, patrimonio en el sentido más noble y en el menos noble, en el más, digamos, eurocéntrico, y también como un lugar de representación. A partir de aquí se pueden hacer varias cosas. Entonces, varias cosas. En primer lugar, una cosa muy importante en el PEI y que en el programa de estudios y que de algún modo influye, es permeable con el resto, digamos, de algún modo cambian los modos de producción de la institución. En primer lugar, y esto es algo que siempre me ha chocado, sabes que bueno, los museos públicos en general están empobrecidos si comparas con las grandes galerías, digamos, estos grandes casi monopolios, donde ya sabes que hay galerías que tienen los estates, sobre todo en el mundo centroeuropeo y anglosajón, tienen los legados de los artistas, asesoran a los coleccionistas, tienen editoriales, tienen espacios que a veces son más grandes que los propios museos y tienen dinero. Entonces es curioso, pero sin embargo estas galerías, por ejemplo, en un museo como el nuestro, a menudo vienen y te piden que hagas exposiciones y te preguntas ¿por qué ganan ellos? Tienen más dinero, más capacidad de comunicación, tienen las obras, ¿qué ganan en una institución donde los procesos administrativos son complejos porque es público y para comprar este bolígrafo tienes que hacer un pliego para asegurarse de que el dinero va de un modo adecuado. Y creo que hay una cosa que es el tiempo largo, el tiempo que nos permite relacionar lo contemporáneo con Potosí, el tiempo que nos permite hacer, digamos, una producción de conocimiento que no tiene por qué ser eficaz, que no necesariamente tiene que llevar a unos resultados. Creo que ese elemento
de tiempo lento, ese elemento de tiempo lento que de algún modo la sociedad en la cual estamos, esta sociedad donde un conductor al mando de un volante es capaz de tener un accidente porque ha ido un clink en el teléfono móvil y por oír ver un tuit o un mensaje de teléfono que puede ser una tontería, es capaz de tener un accidente. Esa especie de esclavitud, es estar siempre conectado, de algún modo era algo que el programa de estudios independientes permitía, y eso creo que es muy, muy importante y una de las razones. Dos, que también es muy importante esta otra gobernanza. Mientras en el caso del MACBA la estructura, digamos, de colección y de exposiciones respondía a una estructura tradicional, digamos, eso no quiere decir que no hubiese un espacio de libertad, pero respondía a unos procedimientos que están muy reglados, o sea, tú no puedes estar indefinidamente haciendo una exposición, hay unos plazos. En el caso del programa de estudios permitía otro tipo de cosas, o permitía cosas que alguna vez me lo cuestionaron, que no eran obviamente ilegales, pero que podrían ser, digamos, alegales, en el sentido de que es un activista, alguien, digamos, que no puede ser considerado en un museo porque el museo solo hace arte, entre comillas. ¿Quién define la palabra arte? ¿Por qué no es arte trabajo ecológico y sí es arte? Ese elemento de autonomía radical, estructural, es algo que el PEI tenía, es algo que tiene el MER, el Museo en Red del Reina, y es algo que hemos ido desarrollando. Y un caso concreto que, por ejemplo, es importante, que hemos desarrollado con la Internacional, otra red de museos alrededor, una confederación de museos de las cuales forma parte el museo, fue hacer lo que llamamos el Glossary of Common Knowledge, el glosario del conocimiento común, donde intentábamos analizar palabras que de algún modo se escapaban a las normas de conocimiento común. Una cosa que mencionamos a menudo, en las lenguas maya no existe una sola palabra para arte, existen muchas. Eso quiere decir que cuando un artista maya, digamos, trabaja en ecología y hace una actividad política artística, no debe de entrar en el museo, es ilegal en el museo. Ese espacio, digamos, de libertad es algo que el PEI generaba, y es algo que una estructura ilustrada, eurocéntrica, digamos, la propia contradicción, la propia ambigüedad de la estructura permite generar, y es algo en lo cual nos hemos adentrado. Y eso a su vez ha tenido, y ahí te respondo a la parte nacional, que obviamente en España, como supongo que os llega, tenemos, digamos, es un problema no solucionado. Hay, digamos, es un tema de debate bastante candente, es en qué consiste la identidad nacional. Tiene que haber una identidad nacional. Escriben nación y narración van ligados. ¿Qué pasa con los que no tienen un territorio? Que es además una de las condiciones contemporáneas. ¿Qué pasa con los que no tienen Estado? ¿Qué pasa con los que no tienen lengua? En España, por ejemplo, hay lenguas oficiales más o menos favorecidas por el Estado central, más o menos ayudadas, pero, por ejemplo, la lengua romaní digamos, no es oficial porque no tiene ningún aparato ni estatal ni autonómico. Entonces, él planteara eso, es algo que sí, el centro de estudio, digamos, toda la red, colectivos de agentes alrededor del museo, y eso tiene que ver con la idea de un espacio público, de un servicio público, interpelaba al museo y nos permitía el cuestionar nuestra propia naturaleza nacional. Y, por ejemplo, para darlo muy concreto, algo que era, digamos, realmente era una de las cosas más tristes, digamos, de la historia reciente de este país, y es el que no se ha hecho, digamos, un reconocimiento activo
a los exiliados de la guerra civil. Es una asignatura pendiente. Y es algo que hemos hecho, de hecho, la historia, digamos, de las vanguardias, de las segundas vanguardias o de los artistas de vanguardia de los años 50, 60, 70, que estaban en contra de Tapies, en contra de Franco, que eran Tapies, Saura, etcétera, etcétera, que pasaron años, estuvieron en prisión, estuvieron censurados. No, digamos, no hay ningún cuestionamiento ético, político, pero lo que es cierto eran que artistas que partían de un territorio, partían de un lugar concreto muy claro. Pero ¿qué ocurría con los artistas, los que se exiliaron, los que no tenían, los que estuvieron en México, los que estuvieron en Estados Unidos, en Argentina, en Rusia, en Francia, cuya historia no se contó, cuya historia pasaba a veces de un campo de concentración a otro, cuya historia a veces ellos mismos reprimieron, cuya historia desde, digamos, la península a menudo se consideraba como una historia derivativa, porque habían perdido, digamos, el contacto con las vanguardias históricas, porque tenían otros intereses. Eso, que es fundamental y que además es fundamental porque es una condición contemporánea, es algo que, digamos, estamos planteando. De hecho, ahora estamos montando la colección y se montará, justamente la semana que viene inauguramos un episodio de la colección que se llama Exilio y Autarquía, y donde, digamos, se narra estos itinerarios de la gente que no tenía un territorio y que intentaba escribir una serie de relatos a partir. Y eso creo que es importante, porque eso te permite el entender que digamos, todo elemento nacional es un constructo, es una construcción que se hace siempre en relación a otro, que tiene que ser situado, y es algo que creo que es importante a la hora de replantear los museos, entre comillas, nacionales o estatales, digamos, si no queremos que se convierta en una especie de mausoleo para una falsa identidad. Y mira, ahora estaba pensando en una anécdota que no es, digamos, de una dificultad, pero es una cosa irónica, hablando de identidad nacional. Cuando hubo todo este boom de las ciudades por tener una marca, por ser atractivas, Málaga, una ciudad en el sur de España, que tenía que competir con ciudades monumentales, con un pasado extraordinario como Granada, con la Alhambra, con todos estos palacios de la época de Carlos V, del siglo XVI, Sevilla, Córdoba, etcétera, etcétera. Málaga tenía un casco histórico muy pobre, no había tenido, digamos, una gran burguesía que hubiera hecho edificios, pero había tenido una cosa, y es que Picasso nació en Málaga, estuvo pocos años, pero nació. Entonces se construyó toda una estructura mítica a partir del hecho de que Picasso estaba en Málaga. Se empezaron a hacer unas campañas de comunicación donde Picasso aparecía con sombrero andaluz, donde Picasso iba a las corridas de toro, donde se decía que Picasso, cuando descansaba en el sur de Francia, descansaba siempre mirando a Málaga. O incluso alguien dijo, que esto fue muy divertido, que se hace todo un mito de Picasso como si fuera un santo, como si fuera Lourdes, y la gente tuviera que ir a peregrinar, y obviamente esta gente era el turismo. Incluso en algún momento alguien decía que había descubierto el verdadero cráneo de Picasso cuando tenía 4 años. Entonces, que no deja de ser bastante absurdo todo. Pero digamos, es como decía Marx, la historia empieza como tragedia y se repite como farsa. Y esta identidad, digamos, como farsa, creo que es uno de los problemas, igual que la identidad mítica, tradicional, histórica, también lo es. Y hacer que las instituciones nacionales o estatales sean lugar de encuentro, sean digamos, espacios públicos de antagonismos, de interpelación, creo que es fundamental si queremos pensar en un museo del siglo XXI. Gracias, Manolo. Tocaste en un tema importantísimo, que creo que es el de
darle función a un museo, a la presentación de colección o de exposiciones, eh, de dar visibilidad a voces disidentes, a identidades desaparecidas, marginalizadas, identidades que no han encontrado un espacio institucional para ser representadas, para identificarse con, digamos, algún brazo del aparato público. Este es un trabajo fundamental que nosotros en el Museo Nacional de Arte, durante mi gestión también intentamos de implementar. Por ejemplo, el Museo Nacional de Arte en la ciudad de La Paz se encuentra en la calle Comercio. La calle Comercio es una calle en la que el idioma que domina es el aymara. Entonces, justamente preguntarse sobre lo que podría significar arte en aymara, qué significa para las identidades aymaras, vivir o ser profesionales en una calle en la que se encuentran las colecciones del Museo Nacional de Arte, etcétera. Todo esto, por un lado, es importante repensarlo como institución, como has planteado, pero también las disidencias políticas, o sea, no solo la diversidad en el sentido de identidad nacional, pero también diversidad en disidencia política, en identidad política. Has nombrado los exiliados, que creo que es un caso, yo mismo, con una madre que estuvo en un exilio perpetuo durante las dictaduras militares, yo mismo, mi propio nacimiento relacionado también a los exilios de mi madre. No nos olvidemos que las identidades artísticas también son algo de las fuerzas represorias. O sea, por ejemplo, en Bolivia ahora durante el periodo del golpe de Estado, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, no nos olvidemos que hubo un decreto supremo que estaba diseñado exactamente para criminalizar a expresiones artísticas, periodísticas y blogueras en Internet, que ha causado persecución, encarcelamiento, y es represión de la libertad de expresión en su sentido más clásico. Quiere decir que durante que haya gobiernos represivos van a existir estas desapariciones de disidencias políticas, y es interesante que un museo, también un museo nacional, pueda asumir ese papel de contar estas historias desaparecidas. Es una, creo que, gran responsabilidad. Ahora, no solo existen las voces de quien es presentado en el museo, pero también existen las voces de quienes son los, como mencioné al comienzo, los vecinos de los museos, quienes son la gente que vive alrededor, en inmediata vecindad del museo. Dos de los museos que has dirigido, el MACBA en Barcelona y el Reina Sofía en Madrid, están situados en lugares, digamos, en barrios, en vecindades, que por los ayuntamientos, las municipalidades son considerados o fueron en su momento considerados barrios de conflicto social. Esto incluye el Raval en Barcelona, Lavapiés en Madrid. El museo cae dentro de estos contextos y es algo incómodo, pero también has sido tú mismo criticado fuertemente como director de esos museos por, digamos, contribuir a un proceso que sería adverso a los intereses de los vecinos dentro de sus contextos específicos. Ahora, por el otro lado, también has contribuido a programas de inclusión de las voces justamente de los vecinos, como asambleas, últimamente en el Museo Reina Sofía, asambleas con vecinos que inclusive tienen el poder, si he entendido correcto, tal vez me puedas corregir, tienen inclusive poder de decisión sobre ciertos aspectos de la programación del MACBA. Me interesaría mucho cómo tu experiencia pasando por estos momentos que seguramente son de alta tensión política, como director de museo,
has llegado a finalmente crear espacios en los cuales asambleas de vecinos puedan participar en decisiones que se toman por parte del museo. Tal vez puedas contar un poco de esta trayectoria de tu experiencia. Perfecto, sí. Sí, hay varios elementos. Por un lado, como decías, has hecho implícito, hay guerras culturales. Que la derecha ha entendido perfectamente. De hecho, alguien hace un tiempo escribió un artículo y parece que es un hecho, donde la derecha aparentemente leía más a Gramsci que la izquierda, donde la derecha la ultraderecha, está aprendiendo de estrategias. Y hay cosas que son, y obviamente el arte, la cultura, que tiene un papel ambiguo, se puede utilizar tiene un papel de resistencia, obviamente, yo que sé, una pintura de Goya puede ser un retrato real, pero siempre hay un elemento que antes y después de ser un elemento real, digamos, va más allá o puede ir más allá y puede generar agencia. Y lo importante es, creo, entender, y ahí irá al museo situado, entender que esa guerra cultural hoy en día es bastante distinta de las guerras culturales de los años 30, 20 y 30, cuando Gramsci escribía. Y voy a ser brutal, voy a hacer trazo grueso, pero para entendernos, en los años 30, las guerras se hacían porque había un enemigo al cual había que exterminar. Llámese judío, llámese gay, llámese rojo, llámese... Y entonces la batalla era el exterminio total del enemigo. Hoy en día no es así. De hecho, es cuando vimos en enero la entrada de las masas de Trump entrando al Capitolio, daba la impresión de que una vez entraron al Capitolio no sabían qué hacer. Era como, o más allá de poner los pies encima de la mesa de Nancy Pelosi o hacerse un selfie delante, y da la impresión de que la diferencia entre los neofascismos y los fascismos de los años 30 es que hoy en día lo importante no es el enemigo, lo importante es la guerra. Y que la guerra tiene que seguir, y que el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana, porque lo importante es que haya siempre un estado de guerra o un estado autoritario, y el mundo de la cultura, de alguna forma, con esta especie de homogeneización, con esta especie de museificación de las ciudades, ha contribuido a todo ello. El hecho de que la mayoría de los grandes museos, el Reina está en lo que llaman la milla del arte, por delante y por detrás está en Lavapiés. El MACBA estaba en el Raval y claramente estaba hecho para gentrificar toda esta zona. Entonces, ¿cómo trabajar en un museo que está hecho claramente? Solo el hecho de que exista, de algún modo, ya está transformando cómo, devolver, cómo crear un espacio, no devolver, porque devolver significaría que lo tienes tú, tú ocupas un espacio y intentas con los vecinos, con agentes, con colectivos, volver a crear un espacio democrático. Y eso es lo que intentamos hacer en el MACBA en su momento, con agencias, con trabajos que hicimos con asociaciones de vecinos que eran muy importantes en aquellos momentos, con los cuales se hicieron una serie, de actividades, o en el Reina, donde hemos hecho, uno de los elementos del Reina es lo que se llama el museo situado, donde hay un representante del Reina, pero vaya, es uno más, es como, hay gente del Reina que a lo mejor está en la red, pero es uno más. La institución obviamente es autónoma. Y esto es importante a varios niveles. Primero, para entender físicamente dónde estás. Y ahí hemos hecho acciones concretas donde de algún modo hemos intentado romper, cuestionar
este papel que nos viene dado. Por ejemplo, en Madrid, en la Milla del Arte, donde está Biblioteca Nacional, Prado, Museo Thyssen, nosotros, Casa Encendida, hay como, digamos, un recorrido donde todo es, digamos, perfecto, homogéneo, a pesar de que cada uno tenga sus cosas, donde incluso, por muy crítica que sea la actividad, véase la exposición Principio Potosí, véase programa académico ultra crítico con la globalización, con los poderes establecidos, quieras o no, el propio marco de algún modo condiciona que la crítica sea relativamente poco efectiva, porque luego los enunciados afortunadamente corren como fantasmas por ahí. Entonces, lo que hemos intentado hacer para romper esa homogeneidad es, por ejemplo, en algunos casos, algunos programas públicos, algunas actividades no ocurren en el museo, sino que ocurren, por ejemplo, hubo un tiempo que La Ingobernable, un centro autogestionado bastante potente, estaba en la mitad de esta milla de los museos. Entonces, el que hubiese un centro autogestionado con todo lo que implica de cuestionamiento de la propiedad, todo lo que implica de otra forma de entender la cultura, todo lo que implica de trabajo horizontal, todo lo que implica de trabajo de barrio, donde, por ejemplo, hubo una, mira, ya que me pedías una anécdota, una conferencia de Sueli Rolnik a la cual acompañamos, y que había una cola en La Ingobernable, había una cola inmensa, no te puedes imaginar, daba vueltas, y Sueli estaba encantada porque era como por fin había tenido el gran éxito popular. Luego la decepción fue que cuando llegamos resulta que la cola era para una clase de samba que se daba al mismo tiempo popular. Pero dicho esto, obviamente la sala de Sueli, que la adoramos y es una estrella y es una gran pensadora y gran activista, estaba absolutamente a rebosar. Pero lo que quiero decir es que hacer esas rupturas, incluso el hecho del cambio de escala, el hecho de que un museo nacional, estatal, donde digamos, lleva el nombre de la reina emérita, que digamos, haga colaboraciones, trabajos con centros autogestionados, es de por sí una ruptura. Y ahí sí que hemos tenido dificultades, digamos, no hemos tenido dificultades de tipo de censura directa, porque afortunadamente el Reina, y esto es importante, porque las instituciones públicas, cuando las leyes, que yo soy un gran defensor de lo público, cuando lo público funciona y cuando las leyes públicas son democráticas, y pueden serlo, ¿vale? No hay nada que lo impida, digamos, la propia estructura del museo hace muy difícil que haya una censura directa, que alguien pueda decir no puedes hacer esto. Es muy difícil, porque pueden echar al director, eso sí, pueden recortar presupuestos, eso también, pero una censura directa, la propia estructura de la institución no lo permite. Dicho esto, con la pandemia, de algún modo, también nos planteamos cuál era la función de un museo nacional cuando había un estado de alarma, cuando, digamos, los que teníamos trabajos fijos, estábamos en casa, había todo tipo de problemas, pero, digamos, sabíamos que obviamente no nos faltaba la comida, que había todo el miedo que podía haber por la pandemia, pero, digamos, había un elemento de seguridad. ¿Qué ocurría en un barrio como el nuestro, donde una parte de la actividad económica tiene que ver con la gente que sale en la calle, donde estar en la casa es estar encerrado, es estar casi condenado a pasar hambre, o donde no saber el idioma, como ocurrió en un caso, hizo que la ambulancia llegase tarde y la persona muriese? ¿Qué significa ser una institución ilustrada cuando alrededor hay gente que se muere porque al no conocer el idioma no puede relacionarse con sanidad, donde hay gente que pasa hambre? Entonces ahí intentamos trabajar con el barrio para crear lugares donde pudiesen recoger alimentos, y ahí sí que tuvimos problemas
de estructura, en el sentido que tienen un cierto sentido. Nosotros somos un museo y, por tanto, no podemos trabajar con alimentos porque no tenemos licencia, pero de algún modo veíamos las limitaciones de una estructura que está pensada, quieras o no, para una forma disciplinar, de disciplinas, y ahí es donde sí que nos estamos realmente planteando algo que creo que es fundamental, y creo que en el futuro inmediato, si queremos sobrevivir, hay 3 aspectos que creo que son fundamentales. Uno, la solidaridad entre nosotros y a nivel internacional, que es lo que nos puede hacer fuertes. Otro, el evitar la precariedad, que es algo, digamos, tremendo y que todo el mundo que se sufre en el mundo de la cultura, pero en general. Y luego, finalmente, la hospitalidad, y este fue un hospital, donde hospitalidad en el sentido derridiano del término, cuando da aquella famosa conferencia en el 96, donde tú aceptas, donde recibes, donde tienes el extranjero tiene el derecho de, digamos, de ser recibido como extranjero. Eso quiere decir con todas sus diferencias, con todas sus complejidades, y donde, digamos, las instituciones, los museos como mínimo deben ser instituciones hospitalarias, y hospitalarias quiere decir que ayuden no necesariamente en lo académico, sino mucho más, que acojan al extranjero como extranjero, no es aquello de que tienen que saber tu idioma para... Y entonces, ese es para nosotros es el gran reto en el cual nos encontramos en este momento. Creo que lo que acabas de mencionar es un desafío para nosotros en Bolivia también, pensando que una institución como un museo nacional, debería ser una institución hospitalaria. La migración en Bolivia es distinta a la situación que se vive en España, donde se habla de migraciones sobre todo a nivel internacional. En Bolivia, lo que plantea la realidad, por ejemplo, paceña, o en las otras grandes ciudades del llamado eje troncal boliviano, las ciudades más grandes que son, bueno, La Paz y el Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, la migración es sobre todo interna, quiere decir, son personas que también no necesariamente hablen el castellano fluidamente, pero son bolivianos, tienen pues los derechos de cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, y son estas personas las que muchas veces ni siquiera se les pasa por la mente que podrían buscar un museo como un lugar en cual ser recibidos, con el cual poder identificarse, y sobre todo, y mucho menos aún pensar que un museo podría ser un lugar hospitalario para abrirles los brazos. Así que me parece absolutamente pertinente lo que dices también de ser pensado dentro del contexto boliviano, eh, entender el museo como un lugar hospitalario. Ahora, curiosamente, justamente el Museo Reina Sofía antes era un hospital, de lo que es su infraestructura, el Hospital General de Madrid. Eh, Manolo, nos habíamos dado una hora como margen de esta conversación, y quisiera cerrar esta sesión, esta conversación, por la que te agradezco muchísimo. Tal vez vos has conocido Bolivia, estuviste en algunas ocasiones en nuestra ciudad La Paz, también particularmente, y has conocido un poco sus instituciones por dentro, tanto el Museo Nacional de Arte como el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Has trabajado con algunos artistas, pensadores bolivianos también. Has conocido lo que en su momento aún era el Viceministerio de Culturas. Has conocido de manera profunda lo que es, digamos, la gestión del patrimonio en Bolivia. Trabajamos justamente en Principio Potosí de manera muy compleja con lo que significa manejar patrimonio y hacer itinerar muestras itinerantes, patrimonio en el exterior. También traer obras internacionales a Bolivia.
para cerrar esta conversación sobre tu conocimiento de Bolivia, tus impresiones también, tal vez simplemente, ¿qué te ha gustado en Bolivia? ¿Qué es lo que te parece lindo? ¿Qué quisieras compartir con el público boliviano para cerrar esta conversación? ¿Hay algo que se te ocurre decir Bueno, todavía? pues aparte de que, vaya, soy un admirador, fan de, y no es porque estés delante, sino no habría ido en primer lugar a Bolivia. Y hay cosas que me fascinaron, hay cosas que creo que son asignaturas pendientes para nosotros, como es pendientes como ibéricos, como españoles. Digamos, tiene su museo extraordinario como el Prado, extraordinario obviamente, con pinturas de Zurbarán, Velázquez, etcétera, etcétera. Y no hay, digamos, pintura colonial confrontando, viendo digamos, las dos orillas. Eso creo que es una asignatura, igual que la del exilio, es una asignatura pendiente para entender, digamos, no solo la historia colonial, sino para entender, digamos, de dónde venimos, digamos, cuáles son, por qué, digamos, la situación en España es tan compleja, las cosas tienen un sentido. Eso creo que es una cosa que de algún modo creo que es algo que es importante. Dos, una cosa que me chocó, me admiré mucho, es teniendo en cuenta también, digamos, la fragilidad institucional que hay en muchos países latinoamericanos y Bolivia en concreto, el cuidado, por ejemplo, con que se tenían, por ejemplo, las obras de mercado y también en algunos museos. Y también algo que me parecía muy importante es cómo aparecen instituciones o formas institucionales, digámoslo así, de un poder o de un poder intelectual, activista, o una incidencia, al menos visto desde fuera, importante, como Mujeres Creando, que me parece excepcional, o como los talleres de Silvia Rivera, tu trabajo en el museo. O sea, realmente hay una serie de cosas que cuando las ves en su totalidad creo que generan un ecosistema que es rico, que es muy rico y muy intenso, y que de algún modo, digamos, la ventaja, me da la impresión, es que está todo por hacer, que de algún modo está por definir, digamos, todo lo que ha significado, digamos, las estructuras de la institución ilustrada, burguesa, eurocéntrica, que es el museo. De alguna forma, en Bolivia no hay más remedio que desde el principio cuestionarlas. Y el ver los talleres de Silvia, el ver Mujeres Creando, el ver lo que tú hiciste en la institución, o ver incluso también desde posiciones más tradicionales el cómo se cuidan ciertos artistas, yo creo que todo eso tiene un potencial que creo que es importante cuidar y potenciar. Muchas gracias. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, con nosotros en Acana, Prácticas Curatoriales del Presente. Muchas gracias, Manolo, por estas palabras también esperanzosas al final de nuestra conversación. Esperamos realmente poder recibirte nuevamente en Bolivia muy pronto, una vez que se hayan normalizado las condiciones de viaje. Te agradecemos muchísimo, lo digo por parte del Centro Cultural de España en La Paz, te lo digo por parte también del público boliviano. Yo personalmente siempre un gusto poder hablar contigo y pues muchas gracias. Respetando también tu agenda repleta. Esperamos poder quedar en contacto y esta grabación se va a quedar en internet, va a estar en la página de Facebook del Centro Cultural de España en La Paz, grabada como video para poder ser vista, así también para ser compartida. Solo recordar antes de cerrar, dándote las gracias nuevamente, Manolo, por tu Gracias. presencia.
Hacerles recuerdo al público que vamos a dar continuidad a esta serie de conversaciones Jacana, prácticas curatoriales del presente, el 4 de agosto, nuestra próxima sesión, a las 7 de la tarde, hora boliviana, con los directores artísticos del Museo de Arte Moderno MAN de Río de Janeiro, la curadora y pensadora brasileña Keina Eleison y el curador, escritor y pedagogo Pablo Lafuente del País Vasco. Y continuidad también a nuestra serie en septiembre, octubre y noviembre con Elvira Yangani Ose, recientemente designada próxima directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, del que acabamos de hablar. En octubre con Rosina Casali, crítica de arte, curadora de Ciudad de Guatemala, y en noviembre cerrando nuestro ciclo con Miguel López de Lima, Perú. Esto siempre se da en los primeros miércoles del mes para que lo tengan, estén atentos a nuestros avisos en la página del Centro Cultural de España en La Paz. Muchas gracias al público. Gracias Manolo nuevamente, gracias al equipo del Centro Cultural de España, en particular a Juan Sánchez por la invitación y hacer posible este ciclo. Hasta la próxima y que estén bien con salud y buena fe. Gracias.